Bueno chicos, buenos días. Entonces, hoy vamos a hacer la clase de esta manera y la subiré al canal de YouTube, puesto que hoy tengo una reunión, ¿no? A la que tengo que asistir. Bueno, ya habíamos analizado lo que son los cuantificadores universales, el cuantificador existencial y su combinación cuando hablábamos de los casos en enunciados de la forma todo existe, o también de la forma existe todo, ¿no? Aluciendo a que cada una de ellas, ¿no? Cada una de ellas tiene sus diversas interpretaciones en el lenguaje normal. En la primera, pues, que corresponde a que cada X le corresponde un Y, ¿no? Y mientras que la otra, pues, tiene su interpretación de esta forma 1 para todos, ¿no? Entonces, esto lo habíamos analizado la clase pasada, ¿no? Para todo, para cada, le corresponde uno o algún, ¿no? Y acá, para un elemento X, este es para todos los Y del universo. Bueno, habíamos establecido también una relación con un ejemplo de un predicado y pues se culminó con ese ejemplo. Ahora vamos a analizar también otro ejemplo y vamos a mirar que la conmutación pues no es equivalente, ¿no? La conmutación de estos, perdón, ¿no? Así como está en este orden, no es equivalente. El ejemplo que di la clase pasada, pues del padre, ¿no? En el que una sola persona es el padre de todos los seres humanos, y la otra, la interpretación de que cada ser humano pues tiene su respectivo padre. Entonces habíamos quedado en ese análisis. Ahora lo vamos a hacer un poco más de tipo matemático, ¿no? Y vamos a tomar un ejemplo donde nos dan la relación, ¿no? Q de XY, el predicado, que relaciona en este caso dos variables XY con el predicado X es menor a Y. ¿Ya? Vamos a tomar el dominio, en este caso, el dominio no va a ser todo el universo, sino que en este caso el dominio va a ser el conjunto de los números enteros, ¿verdad? Y vamos a analizar entonces estas dos fórmulas, ¿no? La fórmula para todo X existe un Y, la estipula sin paréntesis, no hay problemas, y la fórmula, la conmutada, ¿no? Entonces existe un Y para todo X, donde Q sigue siendo que X, Y. Bueno, entonces, para poder analizar si estas dos son equivalentes, nos vamos a dar cuenta que no hay equivalencia, no se puede conmutar esto y llegar a la misma interpretación. ¿Por qué? Teniendo en cuenta entonces estas características y este dominio, la primera, en términos poco más resumidos, nos está diciendo que cada entero tiene un número, ¿no? O cada entero, en otras palabras, cada entero va a tener un número que es mayor a este X. En otras palabras, ¿no? También podríamos decir que todo entero en este caso, estamos con el conjunto de los números naturales, será menor a otro entero. Ve, no borré aquí. Todo entero será menor a otro entero. O sea, siempre vamos a encontrar, si yo tengo fijado un entero,
para cualquier entero que yo tome, x, siempre va a haber otro entero con el cual lo puedo comparar y obtendré que x es menor a y, ¿no? Porque esto de forma simbólica sería esta relación matemática. Y esto es una fórmula verdadera dentro del campo de los números, dentro del conjunto de los números enteros, ¿no? Y esto nos está diciendo que para cada entero existe un y tal que ese x, que es un entero, va a ser menor a ese y. Cada entero siempre, por cada entero que yo encuentre, siempre va a haber un y. De tal manera que ese x va a ser más pequeño que y, ¿no? Siempre va a pasar esto. ¿Por qué? Porque el conjunto de los números enteros es infinito, ¿no? Es infinito contable, tanto para los negativos como para los positivos. Ahora, la otra fórmula se van a dar cuenta que no es verdadera. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que hay un entero tal que, esta situación, tal que ese entero es menor a todos los demás enteros. Y en las otras palabras, ¿no? Hay un entero tal que al compararlo con todo número entero, hay un entero tal que al compararlo con todo número entero, resultará que este número, ¿ya? Resultará que este número es, resultará que este número, leyendo en estos términos, ¿no? Es mayor a todos los demás, o sea, es mayor en este caso, ¿no? Siguiendo la relación, ¿listo? Es mayor a todos los demás, ¿no? Es decir, que todos los demás enteros, en otras palabras, todos los demás enteros son más pequeños que ese y, que es único, ¿ya? Entonces, sabemos que esto no sucede, ¿ya? En los números enteros. ¿Por qué? Porque siempre se va a cumplir esta situación, ¿ya? No hay un entero que sea mayor a todos los demás, porque siempre va a haber uno que supere a este y, ¿no? Siempre va a haber uno que supere a este y. ¿Listo? ¿Por qué? Por esa característica de ser infinitos. Entonces, esto se cumple en el aspecto matemático, pero también, como lo miramos en el ejemplo del padre, se cumple en el aspecto contextual, ¿no? Entonces, ese era un ejemplo para pues consolidar, ¿no?, que la conmutación en este caso no es equivalente. Vamos a mirar otros aspectos también donde no se cumple esa propiedad de equivalencia, ¿no? O sea, en conclusión, que estamos diciendo, todo x existe un y, no es equivalente, y aquí pues obviamente sigue la propiedad que lo relaciona, no es equivalente a existe un y, todo x, esto no es equivalente. Otra situación donde no se cumple la equivalencia es mediante las fórmulas de los cuantificadores cuando se aplica a una disyunción, es decir, un caso 2, entonces sería este, ¿no? Ya aplicado dentro de un conector lógico, es decir, con el todo, ¿no? Para todo x, p de x o q de x, donde p es una propiedad de x y q es otra propiedad de x. ¿Listo? Una sola, en este caso un solo elemento, ¿no? Entonces, nos está diciendo en otras palabras que cada elemento x de un dominio, que es universal, ¿no?, o del dominio, tiene la propiedad P, o la propiedad Q. Cada elemento del dominio X, del dominio D, tiene la propiedad P
o la propiedad Q. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, esta de aquí, si yo la comparo con su distributiva, en este caso, ¿listo? Es decir, estamos distribuyendo el para todo a cada propiedad, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que la lectura de esto es cada elemento X en el dominio tiene la propiedad P, o cada elemento X en el dominio tiene la propiedad Q. Esto nos está diciendo, ¿no? Entonces acá es una sola lectura. Cada elemento X del dominio tiene la propiedad P o la propiedad Q. Mientras que acá estaríamos diciendo que cada elemento X del dominio tiene la propiedad P o cada elemento del dominio tiene la propiedad Q. Entonces, resulta que estas dos no son equivalentes, ¿no? Porque no se cumple para todos, ¿no? Hay un ejemplo o un contraejemplo que me permite definir que no hay esa equivalencia. Es decir, esto no es conmutativo, ¿no? Representan dos cosas distintas. Y para esto tomemos bueno, esto sería tener en cuenta las que no son equivalencias, ¿no? Entonces, no sucede lo mismo allá con las proposiciones. Bueno, cuando en el caso en que esta nosotros la aplicábamos con la ley de Morgan, ¿no? Que allá sí pues había una equivalencia, pero donde cambiaba esto, ¿no? Acá simplemente estamos hablando de la conmutación del para todo. Entonces son dos casos distintos. Y entonces, para poderlo comprender, ¿no? Tomamos un ejemplo de un dominio, donde es el conjunto de los estudiantes universitarios, por ejemplo, universitarios, y llamemos al primer predicado, a la propiedad P como X es mujer, y miremos a Q como X es hombre. Son dos propiedades que le estamos dando a los elementos de los estudiantes universitarios. Entonces, en este caso, ¿cómo interpretaríamos esta primera fórmula con el cuantificador universal? Estaríamos interpretando, ¿no? O afirmando, la primera, que los estudiantes de la universidad, ¿no? Esta nos estaría diciendo que los estudiantes, todos los estudiantes de la universidad, son hombres, son mujeres o son hombres. Los estudiantes de la universidad son mujeres o son hombres. Cosa que es verdadero, ¿no? Es lógico. Los estudiantes de una universidad o bien van a ser mujeres o bien van a ser hombres. Voy a encontrar o bien mujeres o bien hombres. ¿Listo? Entonces, digamos que desde ese aspecto es verdadera, pero la otra fórmula de este lado, ¿no? ¿Cómo se interpreta entonces en el lenguaje natural, ¿no? La otra situación. Cuando entonces el para todo se combina o se distribuye a cada propiedad, estaríamos pues haciendo esta lectura, ¿no?
nos estaría diciendo que todos los estudiantes de la universidad son hombres. Haciendo alusión a este aspecto de acá. O todos, nuevamente, los estudiantes son mujeres. Entonces noten la diferencia de la aplicación del todo. Todos son hombres, o la otra situación que se puede dar es que todos son mujeres. Y podemos observar que desde el aspecto contextual esto es falso, ¿ya? Esto es falso, porque si uno va a una universidad, no vamos a encontrarnos que todos son hombres. Y recordemos que esto es un aspecto universal con el dominio de todos los estudiantes universitarios y es algo que no se va a dar en aspectos universales, ¿no? ¿Ya? Es decir, que vamos a encontrar casos particulares donde van a haber hombres o mujeres, pero todos no van a ser hombres, ni todos van a ser mujeres. ¿Listo? Entonces, es un claro ejemplo, muy práctico, de donde la distribución del para todo no representa una equivalencia, ¿no? No representa una equivalencia, o sea, no me está diciendo lo mismo. Entonces, cuidado allí, ¿no? Caso contrario, sucede con el cuantificador conjunción. O sea, con la disyunción no es posible una equivalencia. Son dos significados distintos. Mientras que con la disyunción, sí la hay, ¿no? Y miremos un ejemplo, es decir, que esto sí es una equivalencia. Vamos a tomar la misma forma, pero ahora tomando otro ejemplo, ¿no? Es equivalente, para todo xp y para todo xq. ¿Ya? Bueno, entonces resulta que aquí viene la situación también, ¿no? De estas fórmulas cuando son válidas, ¿no? Cualquier sea la interpretación, y entonces nos está diciendo si cada x tiene las propiedades p y q, en este caso, cada x tiene la propiedad p y q. ¿Listo? Ahora, esto, ¿no? Lo vamos a utilizar, estas fórmulas las vamos a utilizar cuando estamos hablando, y estas tienen que tener un sentido desde la lógica, cuando yo escriba, no para cualquier enunciado que yo lo haga, ¿no? Entonces, esta que escriba aquí tiene que tener una propiedad válida, ya, en el contexto que esté trabajando, es decir, x tiene la propiedad p y q, ¿no? Entonces, cada x tiene la propiedad p y q. Y en el otro caso, pues estaríamos diciendo que x tiene la propiedad p y cada x tiene la propiedad q, ¿no? En el otro caso, cada x tiene la propiedad p y cada x tiene la propiedad q. Entonces, en este caso, si yo voy a tomar ejemplos, ¿no? Desde aquí, al estructurar esta fórmula, debe tener sentido desde el contexto. Entonces, yo no puedo tomar el ejemplo anterior de mujer y hombre, porque sabemos que estas dos no pueden relacionarse con la intersección. No hay una persona que sea a la vez mujer y hombre. Eso es imposible desde el aspecto de la biología, ¿no? Entonces, siempre que vaya a utilizar esta equivalencia, debo tomar ejemplos donde el contexto asuma situaciones donde los elementos tengan las dos propiedades a la vez. Entonces, un claro ejemplo de esto puede ser este caso, ¿no?
cuando hablamos de los mineros o los trabajadores de una cierta empresa, ¿no? Entonces, los trabajadores de una empresa, podemos decir así, todos los trabajadores, digamos, son hombres, y son hombres, ¿qué podríamos decir? Una característica. Son hombres mineros y adultos. Por ejemplo, todos los trabajadores son hombres mineros y adultos, y estamos hablando en este caso de los trabajadores de una mina de carbón, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen? Bueno, son hombres, ya sabemos, pero son mineros y son adultos, ¿ya? Entonces a esta la podemos llamar M de X y esta A de X. O siguiendo la notación que tenemos en términos generales, digamos que aquí esta es P y esta es Q. Usualmente yo les había dicho pues que es mejor utilizar la primera letra para no confundirnos, pero la idea es ceñirnos a esta situación, ¿no? Entonces sabemos que el universo son hombres, bueno, con dos propiedades. Deben ser mineros y deben ser adultos, o sea, deben tener experiencia en la minería y deben ser adultos. Entonces, ¿qué me está diciendo, no? Y miren que hay una equivalencia. Nos está diciendo pues que todos los trabajadores tienen estas dos condiciones. Esto a la vez equivale a que cada hombre de esta empresa, de esta mina, ya, cada hombre es minero y cada hombre es adulto. Entonces sabemos que esto tiene sentido, ¿no? Decir que todos los trabajadores son hombres, mineros y adultos, porque poseen las dos características, es equivalente a decir que cada trabajador que yo escoja, ¿ya?, va a tener la propiedad de ser minero, y cada trabajador que yo escoja va a tener la propiedad de ser adultos. O sea, cualquier elemento que yo tome de este universo, de este dominio, perdón, ¿ya? Y en este caso, pues, trabajadores de esta empresa minera, entonces me voy a dar cuenta que cualquiera de ellos va a tener esta propiedad, ¿no? De ser minero y de ser adulto. Entonces, en este caso, es un ejemplo donde la distribución del cuantificador universal es verdadero solo para la conjunción, no para la disyunción, ¿ya? En últimas cuentas, lo que nos vamos a necesitar luego para hacer ya todo el cálculo de lo que es demostraciones inferenciales es tener en cuenta las que son equivalentes, ¿no? Es tener en cuenta las que son equivalentes. Entonces, para este caso, pues, la equivalencia se da con la disyunción, ¿no? Y para el todo. No hay casos de análisis para el existencial. Bueno. Otro aspecto a estudiar aquí. Entonces, en términos generales, hasta aquí una equivalencia. La primera equivalencia que podemos encontrar es esta, ¿no? La primera. Para todo X, donde hay una propiedad y donde hay otra propiedad para el mismo elemento X. Esto equivale a para todo XP y para todo XQ. Es la única equivalencia que podemos encontrar aquí en los cuantificadores, ¿no? Hasta allí va la primera.
Vamos a ver si hay otras equivalencias. Y para eso vamos a analizar lo que son la negación de cuantificadores. Negación de cuantificadores, entonces. Bueno, entonces esto lo voy a resumir y voy a dar también algunos ejemplos particulares, ¿no? Entonces, empecemos cuando tenemos la negación del para todo x dada una propiedad. Esto equivale a negar tanto el cuantificador como a negar la propiedad o el predicado que me estén dando. Es decir, que la negación del cuantificador universal equivale al cuantificador existencial negada la proposición, ¿no? Negada la proposición. Y esta sería entonces también, miren, otra fórmula de equivalencia, como la 2. Y lo contrario, la 3. ¿Qué sucede cuando niego el existencial? Esto equivale, el existencial se niega con el para todo y se niega la proposición, ¿no? Entonces esa sería la tercera fórmula, que también es una equivalencia con la negación. Obviamente, si aquí hay conectores lógicos, la negación de lo que esté aquí en la propiedad, pues habrá que aplicar las leyes de Morgan, ¿no? Pero en términos generales, podemos observar que en el segundo caso, ¿no?, podemos también hacer esta interpretación, que la negación del todo, ¿cómo niego yo el todo? ¿Cómo lo niego? Lo niego con existe algún tal que no, ¿no? Porque aquí va a ir el no. Existe algún tal que no, ¿no? Y la negación del existe, como podemos ver, se niega de la forma todo no. Existe algún y seguido de un no, y acá también todo no. Entonces, a veces algunos niegan el existe con ninguno, ¿no? Eso está mal, ¿no? La negación del existe es todo no. Algunos también en algunos suelen utilizar no todo. La negación del existe es no todo. No, es todo no. La negación del todo no es nuevamente no todo, porque tenemos esas ganas de negarlo así, ¿no? Cuando yo voy a negar todo, pensamos que es simplemente agregarle el no, no todo, no, pilas aquí. Como podemos observar en este caso, la negación de un todo es mediante su opuesto, o sea, existe algún tal que no, y niega la característica o la propiedad que sigue. Y la negación del existe es con el todo no, también niega la propiedad seguida del cuantificador, ¿no? Entonces miremos unos ejemplos de este aspecto, que son muy interesantes. Miren cómo hemos consolidado entonces tres equivalencias, ¿no? Tres equivalencias. Desde el aspecto del análisis de predicados con los cuantificadores, incluyendo también las proposiciones y sus conectores lógicos. Entonces, vamos a analizar unos ejemplos, ¿no? Vamos con un primer ejemplo. Entonces, voy a tomar este caso, ¿ya? Todos los adolescentes se sienten incomprendidos. Por ejemplo, todos los adolescentes se sienten incomprendidos. Esto tiene una simbología, ¿no?,
primero está todos, lo podemos ver, dentro de un dominio, pues, ¿no? Un dominio de seres humanos. Entonces, para todo X, para todo ser humano, tal que ese X es un adolescente, entonces tomemos a A. Entonces, si es adolescente, entonces este adolescente se siente incomprendido. Entonces tomemos ahí un I de X. Miren que aquí no estamos relacionando dos cosas. Todo se hace en relación al adolescente, ¿no? Al ser humano que es adolescente. En otras palabras, si un ser humano es adolescente, entonces es incomprendido, o entonces se siente incomprendido. Se siente, no es, sino se siente incomprendido. Quedaría entonces simbolizado de esta forma. Yo quiero negar esta afirmación, ¿no? O yo quiero negar ese enunciado, quiero negar esa afirmación. Entonces, ¿cómo me quedaría desde el aspecto? Si usted la niega, yo diría, pues no todos los adolescentes se sienten incomprendidos, cualquiera puede decir, no todos los adolescentes si la niego, no. Esa negación es informal, esa negación está mal. ¿Cómo quedaría realmente la negación? Entonces, primero apliquemos a esta la negación. Entonces vamos a negar todo esto. Y pilas aquí, que aquí tenemos un conector lógico, que es la implicación. ¿Ya? Y entonces recuerden cómo negar una implicación. Primero, vamos paso a paso. Entonces, esto equivale, aquí también son las equivalencias, a negar el cuantificador universal con existe. Y a su vez, negar lo que sigue. Negar la propiedad. Y en este caso, la propiedad no es solo una proposición, en este caso son dos proposiciones conectadas mediante la relación implicación. Pilas que aquí no lo van a negar así, ¿no? A, negación de A, negación de I. No, esto es falso, porque debo aplicar equivalencias para poder negar. La manera de negar una implicación es mediante la utilización de su equivalencia, que es la implicación. O sea, debe haber, para poder negar esto debe estar en términos de disyunciones o conjunciones para luego utilizar las leyes de Morgan. Entonces, en este caso, voy a utilizar por acá aparte una equivalencia de que nosotros estudiamos en las proposiciones. Recuerden que P implica Q equivale a no P o Q. Si yo niego una implicación, esto equivale a negar esta disyunción ya cada elemento de la disyunción, es decir, no P, la negación de no P sería P, la O cambia por la I y sería no Q, pilas. La negación entonces de la implicación equivale a P y no Q. Y voy a utilizar esto por acá, entonces esto es equivalente. Existe un X y entra este a negar. ¿Cómo entra? Pilas, tengan en cuenta esta situación. Queda AX y la negación de Y. ¿Por qué? Porque estoy aplicando ya esta formulita ya negada. ¿Y cuál es la interpretación? Entonces, realmente, si yo quiero negar lo de arriba de manera correcta, ¿ya? Sería pues acorde a esta estructura, la lectura que le voy a dar. Entonces, ¿cómo sería, no? Diríamos que existe por lo menos un adolescente, existe por lo menos un adolescente, y para darle sentido a este, lo podemos unir con qué, porque la I también es qué. ¿Qué es? ¿Qué se siente incomprendido? ¿Qué se siente? La negación de incomprendido. Entonces, como que no se siente incomprendido, si quiero decirlo así. Que no se siente
no se siente incomprendido. Incomprendido. Miren cómo quedaría, ¿no? Así, entonces, como hacemos usualmente, pues igual nosotros en la realidad, pues a veces, como no somos matemáticos, no entramos en detalles y eso no importa, ¿no? En la realidad. Pero si usted es un matemático y quiere transmitir, ¿no? Y quiere transmitir de manera adecuada y formal una negación de una cierta afirmación, debería escribirla de esta manera, ¿no? Estamos diciendo que la negación, negar que todo adolescente se siente incomprendido, se niega mediante que existe por lo menos un adolescente, ¿no? Tal que no se siente incomprendido. Es decir, ¿cómo niego esto? Mediante un contraejemplo. Algo que ustedes lo van a utilizar muy común en matemáticas. A veces los teoremas, aunque los teoremas ya son leyes universales que ya están demostradas, ¿no? Pero como usted de pronto puede, alguien le dice, bueno, yo descubrí un teorema, ¿ya? Una ley universal. ¿Usted cómo puede refutar ese teorema? Pues encontrándole un contraejemplo. Y entonces, algo que es una ley universal, que es para todos, se puede destruir o se puede negar, ¿ya? Decir que esto es falso. Si esto es verdadero, yo puedo contradecirlo, decir que es falso, mediante un contraejemplo. Y sería en términos de un contexto, sería esto, que existe por lo menos un adolescente que no se siente incomprendido, ¿ya? Si no quiere escribir esto, también una manera correcta de decirlo es que existe por lo menos un adolescente que se siente comprendido. Pero creo que de manera más correcta quedaría así, ¿no? Que no se siente incomprendido. Ok, ese sería un ejemplo. Vamos con otro, ¿no? Entonces, como cobra allí todo lo que hasta ahora hemos aprendido y también haciendo su traducción, ¿no? En su traducción. Bueno, yo trataré siempre de ayudarlos, ¿no? En la forma de simbolización, porque resulta que este cuento requiere experiencia también, ¿no? Meterse a estudiar la lógica, y ustedes apenas están iniciando un proceso de formación en matemáticas, ¿no? Apenas están madurando su razonamiento. Tienen unas competencias que desarrollaron en el colegio, pero las irán desarrollando entre más matemáticas vean de todos los campos, del álgebra, de la trigonometría, del álgebra, de la geometría y del cálculo y de la estadística, que son los 4 fuertes componentes de la matemática. Irán pues madurando ese razonamiento. No siempre ustedes van a estar enfrentados a teoremas, definiciones y propiedades que de manera implícita van a estar estas palabritas, todos, entonces, la y, la conjunción, la disyunción, la implicación. Entonces, en este mundo de las matemáticas va a ser muy común trabajar con estos símbolos. Para todo existe, el implica, la conjunción y la negación. Y el sí, solo sí. Digamos que todos estos van a ser los componentes que me van a permitir simbolizar un enunciado, un teorema, una ley, un corolario, etc., ¿no? Bueno, aquí le estamos dando pues el toque también de un contexto, ¿no? Pero seguramente en todos sus cursos se darán cuenta de estas palabritas, ¿no? Entonces vamos con un ejemplo 2. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Algo interesante, ¿no? También desde el aspecto contextual me parece esta afirmación, ¿no?
existe un criminal decente. Existe un criminal decente. ¿Ah? Entonces, en este caso, podemos mirar que para simbolizar, ¿no?, va a la existencia. Hay un criminal que es decente. Entonces, si me voy al contexto, esto no es general, ¿no? Es muy particular. Por eso la afirmación tiene sentido en un contexto. Puede ser verdadera porque hay un caso, ¿ya? Sabemos que no todos los criminales son decentes en este aspecto. Pero la afirmación que yo estoy diciendo no está bien dicha, ¿no? ¿Cómo debería decirlo? Entonces, ¿cómo negar esto? ¿Ya? Entonces, vamos a negar, pero primero vamos a simbolizar. Miren que aquí no hay una implicación. Generalmente cuando empezamos con todos hay una implicación, porque hay una característica que une, ¿no? Si es adolescente, entonces se siente incomprendido. Acá no hay ese aspecto, ¿no?, de la implicación. Aquí hay un criminal, hay una persona, hay un ser humano que tiene dos características, que es criminal y a su vez es decente. Algo que es inusual, pero existe, ¿tá? Existe en este caso al afirmar, ¿no? Un criminal pues puede ser decente a la vez, porque si fuera decente entonces no fuera criminal. Entonces ahí están los aspectos de la lógica. Miremos cómo negaríamos esto. Si decimos que esto es falso, la negación será verdadera. Vamos a ver. Primero vamos a simbolizar. Y entonces miren que estos implícitamente están conectados con la disyunción. Son dos características para un ser humano. El dominio son los seres humanos. Entonces hay un humano, uno, que es criminal y a la vez es decente. Cosa que no tiene sentido, digamos, ¿no? Pero por eso lo vamos a negar. Entonces, existe un X, tal que ese X es criminal y además es decente. Y entonces, como lo hemos venido trabajando, estamos tomando la primera letra para simbolizarlo. Y pasemos a la negación de este aspecto. Entonces, vamos a negar esa afirmación que contiene cuantificadores. Esto equivale a negar el cuantificador existencial con todos. Todos no. Y negar lo que sigue. C de X y D de X. Esto equivale entonces para todo X y negamos por leyes de Morgan, ¿no?, por Morgan. Lo igual que hice acá también, porque ya está en términos de disyunción o conjunción, ahí puedo aplicar Morgan, y niego cada proposición, cada propiedad. Y la I, recuerden que la negamos, la conjunción se la niega con la disyunción y negamos la otra propiedad, ¿no? Y así quedaría de manera correcta. Y ahora sí podemos mirar quién es su negación en el lenguaje natural. Entonces estaríamos diciendo, ¿cómo creen ustedes que negaríamos eso, no? Todos los criminales, estamos diciendo aquí, todos los criminales, y aquí estamos diciendo no, todos los criminales. Bueno, miren cómo diríamos esto. Y lo voy a negar de esta manera y luego voy a hacer otra interpretación, ¿no? Una forma inicial de negar esto, acorde a lo que está aquí, se darán cuenta que uno dice, bueno, hay aquí que todos los, y lo leo así, todos los que no son criminales, todos los que no son criminales,
y ya hay una primer, digamos que hay una primer dificultad de poderlo, de poder hacer su traducción. Suele pasar eso, ¿no? Como que uno no lo encuentra. Cuando sucede eso, es bueno pasar entonces a implicaciones o viceversa. Resulta que la de acá fue fácil, ¿no? La negué y la interpreté de una. Pero en ocasiones suele suceder que uno no encuentra la forma de explicarlo y habrá entonces que utilizar una equivalencia, ¿ya? A ver si esa equivalencia me permite hacer una mejor traducción. Entonces yo lo voy a negar así como está, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? ¿No? ¿Qué nos dice acá? Todos o no son criminales, todos los seres humanos, mejor aquí, ¿no? Para darle un sentido. Si el universo son los seres humanos, todos los seres humanos o no son criminales o no son decentes. Todos los seres humanos o no son criminales o no son decentes. Sería la forma inicial de negar esta afirmación de que existe un criminal decente. ¿Cómo niego eso? Todos los seres humanos o no son criminales o no son decentes. Pero como que todavía, digo, no sé, hay esa traducción como que no me convence todavía, ¿no? En el lenguaje natural, a pesar de que tenemos ya su estructura matemática. ¿Qué pasa si yo utilizo equivalencias y poder hacer una mejor traducción de tal manera que aparezca una implicación? Entonces, anotamos nuevamente las propiedades y voy a tratar de llegar a una mejor traducción mediante una equivalencia lógica. Y las equivalencias lógicas que me permiten hacer una mejor traducción son mediante la implicación. Y entonces, ¿qué vamos a recordar aquí? Entonces hacemos un pequeño paréntesis y volvemos a las equivalencias. Y miren esta, ¿no? Resulta que P implica Q es equivalente a no P o Q. Voy a tratar de utilizar esto acá. Porque lo que yo tengo en esta estructura es una disyunción de dos proposiciones. Y la disyunción de dos proposiciones la puedo expresar como una implicación, ¿ya? Entonces vamos a tratar de utilizar eso acá. Y pues usted mírelo así mejor, ¿no? Si yo tengo una disyunción, esto a su vez equivale a la implicación P implica Q. Entonces para este caso tenemos la negación de C de X, P C de X, o de X, o la negación de X, donde todo esto representa a no P y todo esto representa a Q. Por lo tanto, esto que equivale a P, o sea, a C de X, implica Q, implica la negación de dx. Pilas, lo que estoy haciendo aquí es utilizando la equivalencia de disyunción con implicación. Y ahora sí, miremos cuál puede ser otra traducción del lenguaje natural de la que acabé de analizar. Entonces, miremos cómo me quedaría entonces esta, ¿no? Entonces me queda equivalente. De aquí pasamos acá. Quedaría equivalente a todo x, ¿ya? C de x implica la negación de dx. Y entonces miren la traducción que queda más elegante y la puedo entender muy bien. Todo criminal, porque estas se pueden unir, todo criminal es
Entonces, ¿no? Para todo ser humano, tal que ese ser humano es criminal, entonces ese ser humano es indecente. O todo criminal, o todos los criminales, en otras palabras, son indecentes. O no decentes, si lo quiere escribir así, ¿no? Una forma de decirlo, otra forma de decirlo es todo ser humano que es criminal, entonces, si es criminal, es no decente, o sea, indecente, ¿no? Que podría usted leerla a primera vista, uno lee esto, ¿no? Todo ser humano. Si ese ser humano es criminal, entonces es no decente. Entonces son varias formas de leerlo. O esta, todo ser humano que es criminal, entonces si es criminal es no decente. O todo ser humano, si es criminal, entonces es no decente. O todos los criminales son indecentes. Recuerde que si empiezo con todos, siempre va a ir luego la implicación, ¿no? Mientras que en el existe, va a ir en este caso una conexión de estas dos características mediante la conjunción. Y obviamente la negación de esto, porque esto consideramos nosotros que es falso, la negación debe ser verdadera. Y miren que es verdadera. Todos los criminales son indecentes. Esto es verdadero. O todo ser humano, si es criminal, entonces ese ser humano es no decente, es indecente. ¿Verdad? Entonces un ejemplo muy interesante de un contexto. Y finalmente un tercer ejercicio. Y vamos a ir llegando ya poco a poco a lo último, ¿no? Que son pues ya las demostraciones de inferencias, hacer inferencias utilizando también estas propiedades que acabamos de analizar. En un tercer ejemplo sería, ¿no? Este que nos dice las ovejas le temen a los lobos. Para que usted lo comprenda mejor, una traducción de esto es que todas las ovejas le temen a todos los lobos. Y otra traducción de esto, si usted lo quiere ver ya para poder aplicar cuantificadores y proposiciones, quedaría así, ¿no? Ya sabemos que va un todo X aquí, que es oveja y tenemos dos características, ¿no? Y tenemos también todos los lobos. Miren que aquí ambas son todos, ¿no? Todos y todos. Entonces diríamos que para cada oveja, ¿no? Del universo, o cada oveja del universo, le va a temer, si es oveja, le va a temer a cada lobo, ¿no? Todas las ovejas le temen a todos los lobos. Cada oveja le teme a cada lobo. Entonces, es una proposición, es un enunciado que relaciona dos cuantificadores universales. Y por lo tanto, su simbolización nos quedaría de esta manera. Yo voy a escribir la simbolización y ustedes la van a negar, ¿no? Entonces, para todo X, tal que ese ser vivo, si es el universo de seres vivos, es una oveja, entonces, si es una oveja, entonces para cada lobo,
para cada ser vivo, tal que ese ser vivo es un lobo, hay que decirlo, ya, porque estamos hablando de los lobos. Entonces, ¿qué sucede? Esta oveja le teme a este lobo. Entonces estaríamos diciendo que la relación entre las ovejas, todas las ovejas y todos los lobos está dado por el predicado teme, ¿no? Entonces así nos quedaría la simbolización de este enunciado. ¿Cómo sería la negación de este predicado? ¿Cómo sería la negación de ese predicado y cuál sería la traducción? Entonces quiero que ustedes lo hagan, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí hay implicaciones y implicaciones, ¿no? Deberían entonces negar, deberían primero cambiar estas implicaciones en términos de la disyunción, y luego aplicar ley de Morgan. Entonces esta queda como ejercicio, ¿no? Queda como ejercicio. ¿Y qué va a suceder? Bueno, en conclusión, pues, van a haber muchos aspectos del lenguaje natural, que es complicado simbolizarlo, ¿ya? Y pues la idea con ustedes, chicos, es siempre tratar de ayudarles. Yo les entregué la primer guía. En la guía pues hay unas proposiciones, unos enunciados que tienen que simbolizar, solamente lo hago allí, pero son de la primera unidad, que son más fáciles de simbolizar. Ya la cosa un poco se complica más cuando estoy utilizando cuantificadores universales y existenciales, ¿no? Como el lenguaje es tan ambiguo, la traducción al lenguaje simbólico es complicadito, no es tan sencillo. Pero repito, se requiere bastante experiencia en este campo. Entonces, yo di unos ejemplos, espero los comprendan, pero yo les voy a poner como tareita en la mayoría de los casos unos ejemplos un poco más sencillos, ¿no? de mirarlos, de simbolizarlos. Si no, yo les daré la simbolización y ustedes se dedicarán a negar, ¿no? Ahora, en lo que sigue, vamos a mirar ya la aplicación de las tablas de inferencia, de las leyes de inferencia, y ahora aplicadas a los cuantificadores. Entonces van a ver unas 4 leyes y propiedades de los cuantificadores que nos van a permitir eliminar los cuantificadores y trabajar solo con las proposiciones, como lo que hicimos en los ejercicios de aplicar las leyes de inferencia por lenguaje natural, ¿no? Encontrando las premisas y llegando a la conclusión. Entonces el objetivo va a ser eso, y son unas 4 leyes que ya las definiré la anterior semana, y pues yo creo que la próxima semana sí ya acabaríamos esta segunda unidad, que tiene que ver en sí con el aspecto de la lógica. Lo que sigue para allá, que es conjuntos, teoría de conjuntos, es más práctico, es ya lo que ustedes han mirado en algunos cursos como tal, ¿no? Y se van a volver ya más procesos más de álgebra, más mecánicos, ¿listo? Entonces estas 2 unidades son fuertes en sus aspectos conceptuales, porque hay que hacer bastante traducción al lenguaje natural, y eso hace parte de la modelación matemática, ¿no? Entonces es algo que ustedes irán enriqueciendo poco a poco en su carrera, ¿no? Y cuando vuelvan la cara hacia estos temas, se darán cuenta que son más fáciles de manejar, ¿no? Entonces seré un poco más flexible con ustedes en algunos aspectos, pero lo que sí les recomiendo es irse adentrando a este mundo también, ¿no? ¿Ya? Ustedes como matemáticos pues deben profundizar más. Listo, entonces yo compartiré este videito y pues ya la clase de hoy se suspende y ya quedaría aquí grabada, ¿no? Gracias, chicos.